Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo, y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan, y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos. Vamos a hacer una reflexión sobre esta palabra que nos invita a conocer más sobre la Sagrada Escritura, nos invita a dedicarnos más tiempo a leer la palabra, a abrir nuestra Biblia, a conocer más sobre Jesús, no ser solamente unos espectadores que van a llenar las bancas en la iglesia y salen y no les ha dejado absolutamente nada. En esta lectura, Jesús nos da una enseñanza a través de una parábola. Una parábola significa una comparación. Viene del griego parábole
Y es una comparación. Jesús quiere que nosotros nos comparemos con esos personajes que están en la parábola, con el sembrador, con el que está recibiendo la semilla, con el que está cosechando, con el que está caminando. ¿Dónde estoy yo? Los escritores del Evangelio, en su sabiduría, dejaron la mayoría de las parábolas como narraciones abiertas para invitarnos a comprender con ellas, a comprometernos con ellas. Es un compromiso. Cada lector escuchará un mensaje distinto y puede encontrar que la misma parábola deja múltiples impresiones con el tiempo. A cada uno nos deja algo diferente porque todos tenemos una vida diferente. No existimos dos personas que estemos exactamente en el mismo lugar en nuestra vida. Cada quien sabe en dónde está y a cada quien esa palabra de Dios le deja algo en particular. De la misma manera, diferentes audiencias también escuchan el mensaje de manera distinta. De manera que la interpretación, por ejemplo, de una persona pobre que tiene mala salud, puede interpretar muy diferente la palabra de Lázaro y el hombre rico que una persona que tiene negocios, que tiene mucho dinero, muy buena salud. Obviamente van a ver esa parábola de Lázaro y el hombre rico de manera diferente. Uno la va a ver desde un punto de vista, tal vez uno desde del punto de vista del hombre rico, el otro del hombre pobre. Pero en algunos momentos también de la vida pueden intercambiarse. Hacemos bien en pensar que las parábolas de Jesús están haciendo una pesadumbre en nosotros, nos dejan un sinsabor, nos dejan como que algo falta. Por lo tanto, si escuchamos una parábola y pensamos, me gusta mucho, o lo que es peor, no aceptamos ningún desafío, no estamos escuchando lo suficientemente bien. La parábola debe ser un desafío para nosotros, debe dejarnos ese sinsabor de decir, hay más, tengo que estudiar más para entenderlo completamente, no quedarme ahí. Jesús nos contesta, viendo no ven, oyen no oyen. Jesús es muy claro en este aspecto. La palabra de Dios debe ser estudiada, analizada desde distintos puntos de vista, de manera que quede impregnada en nuestros corazones y nos lleve a un cambio de actitud, un cambio de vida. Escuchamos muchas veces en internet, en YouTube, predicaciones. Actualmente la gente acostumbra mucho a recibir el mensajito y está el link a la predicación del día, la homilía del día, y decimos, ese predicador me gusta, ese padre me gusta como habla, habla muy bonito, es muy sabio. Pero debemos preguntarnos si esa palabra es un reto para mí, si esa reflexión que hizo el padre significa un reto para mí, para que abra yo la Biblia y diga, bueno, ¿y por qué me está diciendo esto el padre? ¿Que acaso yo tengo que cambiar algo en mi vida? No entendí muy bien eso, pero si yo vuelvo a releer en la Biblia y no quedarme con eso superficial, sino que penetro en ese estudio para comprender ese mensaje, voy a tener un cambio en mi vida. Debo ponerme en el lugar de los personajes de la parábola. Y como su definición nos dice, es una comparación, ¿no? Yo debo de compararme, ponerme en los zapatos de los que participan en la parábola y no ser solo un espectador. Por ejemplo, en esta parábola del sembrador, ¿soy yo ese personaje que escucha la palabra a la ligera y al salir de la misa ya no recuerda de qué trató el Evangelio? En este caso puedo decir, el demonio hizo su labor y se llevó la semilla, porque en cuanto salí se me olvidó. Estaba pensando que ya era hora de ir a comer, de ir al almuerzo, a dónde voy a llevar a la familia, qué vamos a comer, y ya no me acuerdo de qué se trató el Evangelio. ¿O soy acaso el que escucha pero no la analiza para entenderla y ponerla a trabajar en mi vida, en mi corazón?
Soy esa persona que la escucha, pero no cambia de actitud, no reflexiona en lo que debe cambiar en la vida para hacer efectiva la enseñanza de la lectura. ¿Es que soy acaso como esa semilla sin raíz que se seca al calor del sol? Entendí un poquito, me dice la palabra tal vez que debo ser menos enojón, que debo ser más tranquilo, tener más cuidado con cómo hablo con la familia, pero salgo y tuve una discusión con mi mujer en el camino y ya estoy gritando otra vez. Pues no cambié, la palabra no la dejé que trabajara en mí, así que no dio fruto, no tuvo raíz. Jesús nos da mucha enseñanza en esta palabra. Soy tal vez ese que escucha, pero está preocupado por un familiar enfermo. Voy a la misa y tengo esa preocupación. No está mal que nos preocupemos, hay que llevar esas preocupaciones a Dios, pero al escuchar la palabra hay que poner atención. Estoy preocupado porque no me alcanzó el dinero para pagar la renta y no sé qué voy a hacer, porque tengo que pagar los biles del médico, porque todas esas preocupaciones están llenando mi mente y no me dejan concentrarme en escuchar la palabra. No dejan que esa palabra actúe en mí y me ayude a resolver mi problema. No dejan que esa palabra me ayude a ser más disciplinado, más organizado y que ello lleve a que yo cuide bien mi dinero, que haga un buen presupuesto, un buen plan y que no permita que me preocupe porque no va a alcanzar, porque yo tengo todo bien organizado. La palabra me ayudó a ser yo estudioso de mis gastos y cuidadoso. Así es la palabra de Dios. Si no permito que ella eche raíces en mi vida, en mi corazón, soy una campana que suena. Se la lleva el viento y no sirvió de nada. Nos advierte muy claramente nuestro Señor. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poquito se le quitará. Si nosotros no cuidamos lo que tenemos, nos lo van a quitar. La palabra de Dios requiere un estudio cuidadoso, constante, porque mi vida cambia todos los días. A veces soy el que escucha por estar preocupado, escucha y no oye por esa preocupación. A veces soy el que pone mucha atención, pero no busco entenderla. No abro la Biblia. Llego a mi casa, ni me acuerdo que tengo Biblia, no sé ni dónde está ahí empolvada. Y como no la estudio, no la practico, no persevero en ella, no dejo que el Espíritu Santo entre en mi corazón y me transmita el mensaje de la palabra, pues simplemente la palabra se quedó ahí y no echó raíces. Otras veces la puedo comprender muy claramente, pero no la pongo en práctica. La entendí, pero no hice caso. Salí y no me importó. Estoy más preocupado con otras cosas que realmente no la dejé que trabajar en mí. No dio frutos. Jesús nos pregunta con estas parábolas, y debemos preguntárnoslo siempre que escuchemos la palabra. ¿A dónde estoy hoy? ¿Qué significa para mí esta lectura? ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Qué debo hacer para comprenderla mejor? El Papa Benedicto XVI decía, Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Jesús vino a enseñarnos, vino a hablarnos, nos dio su palabra. Directamente Dios nos habló, pero no lo escuchamos. Nuestros oídos se cerraron, nuestro corazón no recibió nada. ¿Somos acaso esas personas que se cierran y no dejan que esa palabra actúe? Vayamos pues a estudiar la palabra día con día, y no seamos semilla que no germina. Caminemos con el Señor, abramos la Biblia todos los días, estudiemos esa palabra. El Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.